Padre Santo, te damos gracias el día de hoy. Gracias por las personas que tú estás agregando a la iglesia. Sabemos que son dones, son regalos que tú pones para la edificación de tu iglesia. Y ahora hoy te pedimos también que tú continúes edificando tu iglesia por medio de la predicación de tu palabra. Te pedimos que tu palabra haga lo que solamente puede hacer, y es abrir nuestro corazón, ver, Señor, nuestro pecado y correr a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, te pedimos que el día de hoy tú nos hables y que uses tu palabra y me uses a mí para servir a mis hermanos. Te pedimos esto confiados en que tú así lo deseas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver. Muy bien. El día de hoy vamos a ver un salmo muy personal. Es un salmo que entra en la categoría de salmos penitenciales o salmos de lamento. Este salmo fue escrito por el rey David después de uno de los episodios más tristes, más vergonzosos de su vida. De hecho, ustedes pueden ver en el encabezado del Salmo 51, ahí hay unas palabras que describen el Salmo que dicen, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Se nos está invitando a leer este salmo a la luz del gravoso pecado del rey David, que fue el asesinato premeditado para encubrir un adulterio premeditado. Así que vamos a recordar un poco cómo es esa historia. Esta la puedes encontrar en 2 Samuel 11 y 12. En el tiempo que los reyes iban a la guerra en la primavera, David decidió no ir y él se quedó en su palacio. Y en lo alto de su palacio, nos cuenta la historia, él vio a una mujer desnuda bañándose y él la codició. Y él preguntó por ella, ¿quién es? Y le dijeron, ella es Betsabé, la esposa de Urías. Y eso debió haber sido suficiente para él. Pero él la llamó a quien no debía llamar. Ya había preguntado lo que no debía preguntar, visto lo que no debía de ver, y llamó a quien no debía llamar. Así que se acostó con Betsabé, cometiendo así adulterio. Alrededor de 3 meses después, Betsabé le mandó un mensaje a David que contenía 2 palabras: estoy embarazada. Entonces David empieza a planear algo. Él ha cometido adulterio, él es culpable de cometer adulterio, el 7º mandamiento. Así que planea hacer algo, cómo encubrir su pecado. Así que llama a Urías, el esposo de Betsabé, y lo invita a que vaya una noche y se acueste con su esposa, para que pareciera que el hijo fuera de él. Pero Urías se rehúsa a eso como buen soldado. Era un soldado de David, y le dice que no puede, porque están en guerra. Entonces David continúa con eso, y al siguiente día lo vuelve a llamar, pero ahora lo trata de emborrachar. Lo emborracha y lo manda a su casa, y Urías se niega nuevamente debido al deber que él tenía como soldado. Urías, borracho, ahora es más íntegro que David. Entonces David va en esta cadena, en este giro decadente, y hace algo más para encubrir su pecado, y le manda una carta a uno de sus generales y le dice esto en 2 Samuel 11:15: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Y dicho y hecho,
Ponen a Urías ahí, se retiran y él muere. Recibe David el mensaje de que ha muerto Urías. Ahora no solamente había cometido adulterio, sino había asesinado a un hombre. Betsabé está en luto y después de que pasa el luto, David entonces la llama para que sea su esposa y así encubrir su pecado. Sin embargo, al final del versículo 27 de ese capítulo 11, leemos esto: que nació el hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y así pasaron 9 meses y no fue hasta que el profeta Natán, el Señor envió al profeta Natán y lo confrontó con su pecado. Le dijo: ¿por qué has rehusado la palabra del Señor? Y ahora David, al escuchar la palabra del Señor, él se arrepiente y clama al Señor: he pecado contra ti. Y Natán le dice, en el capítulo 12, versículo 14, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. David era culpable. David, de manera objetiva, era culpable y él, según la ley, merecía la muerte. Su pecado era sumamente gravoso. Él deliberadamente había pecado, no solamente contra Urías, contra Betsabé, contra Dios mismo. David era culpable, pero lo asombroso de esta historia es que David fue perdonado. David no murió. Su hijo murió, pero David vivió. Alguien dijo que por cerca de 3000 años David ha estado enseñando a los pecadores los caminos del perdón y la misericordia de Dios a través de este salmo de lamento. Hoy, hermanos, no solamente nos vamos a adentrar a las profundidades de la terrible culpa del pecado, sino que también vamos a explorar el alcance glorioso y pleno de la salvación. El título de este mensaje es Las profundidades del pecado y la salvación. Y mientras leemos este salmo, hagámoslo nuestro. Hagámoslo nuestro, porque hoy vamos a ver que puesto que tenemos un Dios misericordioso y compasivo, podemos venir con un corazón contrito para ser perdonados y ser restaurados. Así que les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie y vamos a leer juntos el Salmo 51, el cual David escribió después de este evento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame como un hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Pueden tomar su lugar. Este salmo lo he dividido en 3 partes. La primera parte es la confesión de un corazón arrepentido. La segunda parte es la petición de un corazón arrepentido. Y la tercera parte es el propósito del arrepentimiento. Así que vamos a la primera parte, la confesión de un corazón arrepentido, que básicamente es del versículo 1 al 5. Y en esta parte lo primero que vamos a ver es que el arrepentimiento genuino está anclado en el carácter misericordioso de Dios. El arrepentimiento genuino está anclado en el carácter misericordioso de Dios. Los primeros 2 versículos empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. David empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Ese es el clamor de una persona que sabe que no tiene ningún derecho a ningún tipo de favor. No hay nada humanamente que David pueda hacer para borrar su pecado. No hay sacrificios de animales en la ley que vemos en Levítico para el pecado de adulterio, para el pecado de asesinato premeditado. No lo hay. No hay sacrificios para eso. Y David sabe que él no puede hacer nada para borrarlos. Así que David apela no a lo que él pueda hacer, no a lo que él pueda dar, sino apela a la misericordia inmerecida de Dios. David apela al amor de Dios por su pueblo, a su amor de pacto por su pueblo, a su gracia. Y David sabe que Dios puede hacerlo. David empieza diciendo: Señor, no me trates conforme a mi pecado, no me trates conforme a mis misericordias, a mis transgresiones, no me trates conforme a mi maldad. Señor, trátame conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. ¿Dónde aprendió David esto? Que el Señor podía perdonar aún los pecados más graves. ¿Dónde lo aprendió? David lo aprendió de Dios mismo. Dios mismo le había enseñado a David que él podía perdonar. Y como hemos estado viendo, Éxodo 34, 6 y 7, miren lo que dice. Cuando el Señor se reveló a su pueblo, el Señor dijo esto precisamente: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Y fíjense, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, todo lo que David está confesando ahorita, y que no tendrá por inocente
al culpable. Así que en esta primera parte, hermanos, en estas primeras estrofas, algo que aprendemos acerca del arrepentimiento es que debe de estar anclado en la misericordia de nuestro Dios. Debe estar anclado en el carácter misericordioso de nuestro Dios. Dios mismo es el que nos dice que Él puede perdonar. Sin eso no tendríamos ninguna esperanza. Así que el arrepentimiento genuino está anclado en su misericordia. Pero David continúa, y aquí vemos que el arrepentimiento genuino reconoce, confiesa el pecado como un estilo de vida. Mira, aquí lo vemos en el versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoció sus transgresiones. Y esta palabra reconocer es de alguien que conoce a alguien de cerca, algo muy personal. Como cuando la semana pasada al fondo se escuchó un bebé llorando. Y yo dije, ese es mi bebé. Pero David antes no lo veía. Durante 9 meses él estuvo ciego a su pecado, a su transgresión. Pero al oír la palabra fue que él pudo reconocer, ya veo mi pecado. No solamente reconoce su pecado, sino que ahora lo ve delante de él siempre. Este pecado está delante de él. Él dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Ese pecado está de frente de él, está continuamente diciéndole, has transgredido. Mi pecado está siempre delante de mí. Es por eso que él dice, Señor, borra, esto no se quita de mi mente, borra mis transgresiones. Así que en esta parte estamos viendo que algo que aprendemos del arrepentimiento es que debemos confesar, reconocer nuestro pecado. Debemos confesar y reconocer al Señor nuestro pecado y debemos hacerlo de una manera continua. Él dice, continuamente delante de mí está mi pecado. ¿Por qué debemos de confesar nuestro pecado al Señor continuamente? Porque diariamente estamos pecando. Y muchas veces solamente nos arrepentimos de pecados graves, de pecados que consideramos escandalosos o visibles. Pero como vimos, David tuvo muchas oportunidades de confesar su pecado delante del Señor. Y lo iba posponiendo y lo iba encubriendo. Y solamente lo que hacía era ir y en una espiral descendiente más. Así que el arrepentimiento genuino confiesa el pecado, pero también como un estilo de vida. En el versículo 4 vemos, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No solamente el arrepentimiento está está anclado en la misericordia de Dios, no solamente debemos reconocerlo, confesarlo continuamente, sino que también el arrepentimiento nos muestra que está centrado no en nosotros, sino en Dios. Debe estar centrado en Él. La razón principal por la cual David pide que sus pecados sean borrados es que él ha pecado principalmente contra el Señor. No solamente ha hecho lo malo delante de los ojos del Señor, sino que él ha pecado contra ese Señor justo y santo. Y de aquí aprendemos esta verdad fundamental acerca del arrepentimiento, es que en el sentido más profundo, todo pecado es una afrenta cósmica contra Dios. Y mucho de nuestro pecado está tan centrado en nosotros. Está centrado en qué no hice, qué sí hice. Nuestro arrepentimiento luce más como remordimiento. No puedo creer que hice esto. O resolución, ya no lo vuelvo a hacer. Y en todo eso nosotros somos el centro. ¿Qué he hecho o qué no he hecho o qué puedo hacer?
Pero se nos olvida que este Dios compasivo y clemente no tendrá por inocente al culpable. Así que el arrepentimiento, hermanos, el pecado es contra el Señor y nuestro arrepentimiento debe ser dirigido a Él. A lo mejor algunos preguntarán, bueno, pero David pecó contra Betsabé y pecó contra Urías. Y de hecho en el versículo 14 él lo reconoce, él pide en el versículo 14, líbrame de pecados de sangre. Y alguien preguntaría, ¿acaso el ver el pecado como una ofensa contra Dios no quita como nuestra responsabilidad cuando pecamos contra otros? Y la verdad de las cosas es que es totalmente lo contrario. De hecho, el ver nuestro pecado como algo en el cual somos responsables delante de Dios, del Señor, del juez justo, ¿saben qué hace? Pone su debido peso a la gravedad del pecado y pone su debido peso a las ofensas que cometemos a otros. Así que no quita responsabilidad a otros, sino que Él lo posiciona correctamente. Yo he pecado contra ti, pero he pecado contra el Señor. Este Señor al cual un día todos nosotros vamos a rendirle cuentas. Como dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. David está consciente de eso y por eso al final del versículo 4 él dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando el Señor juzga a una persona, hermanos, nunca es injusto, siempre es algo correcto. Y hay personas que están cosechando las consecuencias de su pecado debido a pecado no arrepentido en sus vidas. Están cosechando juicio de parte del Señor. El pecado siempre trae pérdida, hermanos. Así que, ¿qué podemos sacar de esta parte también? Es que nosotros necesitamos una visión amplia del peso de nuestro pecado, pero aún más que eso, una visión amplia de contra quién nosotros estamos pecando, contra ti, oh Señor, hemos pecado. Y es importante, hermanos, porque no solamente si no lo hacemos no sentiremos el peso del pecado, sino que no vamos a tratar correctamente con nuestro pecado. Nos vamos a familiarizar con nuestro pecado, lo vamos a tolerar, a minimizar. Son errores, son fallas. Y vamos a llegar a ser como David, tratando incluso de encubrirlo. Así que en esta parte estamos viendo el arrepentimiento genuino está centrado en Dios. Por último, David confiesa que su maldad no es una consecuencia solamente de haber pecado, sino que el haber pecado es una consecuencia de la maldad que hay en él. Así que ahora David se va un poco más allá y va al origen, a la fuente de su pecado. Dice en el versículo 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Así que el arrepentimiento genuino se centra también en el corazón, en lo interno, no solamente en lo externo. Y aquí el salmista, no es que está David acusando a su madre de algo, sino que él ve que al final de cuentas su problema no es solamente externo solamente, sino que hay algo más profundo. El pecado no solamente es acciones que hacemos, sino que es una condición de nuestro corazón. No es un evento desafortunado, no es que David tuvo un mal día, no fue como un descuido, no fue como que un error, sino que es la expresión misma de una criatura caída. Es la expresión misma de una criatura caída. Y aquí David lo está viendo. Fíjense cómo
2 veces, versículo 1 y 3, dice, mis transgresiones. Versículo 2, mi maldad. Versículo 2, 3 y 4, mi pecado. Yo he hecho lo malo delante de ti. Así que David está diciendo, esto externo es el resultado de algo interno que está en mi corazón. Por lo cual David necesita desesperadamente no solamente confesar, sino ser restaurado. Así que si el problema está en lo más profundo del corazón, necesitamos que Dios haga algo desde lo profundo de nuestro corazón. Y esa es la primera sección de la confesión de David. Y ahora vamos a esta segunda parte donde David empieza ahora entonces, en base a esto, empieza a hacer unas peticiones a Dios. Empieza a hacer una serie de peticiones y empieza del versículo 6 al 11. Empieza a pedir 3 cosas. La primera de ellas, pide ser purificado y ser lavado. Lo segundo que él va a pedir es que se borren sus pecados. Número 3, él pide un nuevo corazón. Así que empezamos. Él empieza en el versículo 6 como este tipo de introducción. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Hay un profundo abismo entre lo que Dios desea, la verdad en lo más íntimo, a lo que David acaba de confesar. Así como él está reconociendo que el pecado se está originando en su corazón, él quiere, Señor, tú enséñame en lo más íntimo de mi ser, porque ahí en lo más íntimo es donde yo podré glorificarte. Así que vamos a ver esta serie de peticiones en donde David le está pidiendo al Señor. Número 1, él pide ser purificado y lavado. Versículos 7 y 8. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Lávame, purifícame. ¿Ven ustedes el eco del Éxodo aquí? Purifícame con hisopo. ¿Qué era el hisopo? El hisopo era un pequeño arbusto, una hierba aromática que se usaba en los rituales de purificación. Tú agarrabas esa rama y el sacerdote la sumergía en la sangre del sacrificio. Y alguien que estaba impuro, ya sea un leproso o alguien que había tocado a un muerto, el sacerdote rociaba 7 veces sobre esa persona para que pudiera ser purificado. Esa palabra purificar literalmente significa despecar. Despécame, está diciendo David. Revierte mi pecado. Ahora, David no solamente quiere ser perdonado, quiere ser lavado de la mancha, del pecado, de lo que él ha hecho. Quiere ser limpio como la nieve. Ahora, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito de la purificación? No era solamente sentirse bien, sentir que su conciencia estuviera bien. El propósito siempre de la purificación es que las personas pudieran entonces acercarse al templo, a adorar al Señor. Era para que ellos volvieran a disfrutar del Señor y cantarle. Es por eso que él inmediatamente después dice, Señor, hazme oír gozo, purifícame. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que tú has quebrantado. Dios había quebrantado a David como se quebranta un hueso. En esa dureza de corazón que David estuvo teniendo, el Señor tuvo que venir
tuvo que quebrarlo, literalmente. Y esa dureza hizo que él fuera perdiendo el gozo y la alegría. Y él quiere nuevamente oír el gozo y la alegría. Hermanos, hermanas, quizás algunos de aquí han experimentado la gracia del Señor. Saben que sus pecados han sido perdonados. Pero aún puede ser que algunos aquí todavía se sientan sucios. Todavía se sientan sucios. Saben que el Señor los perdonó, pero todavía la memoria, el recuerdo de lo que han hecho los hace sentirse sucios. Y a veces eso impide que vuelvas a oír el gozo y la alegría. Tú tienes que recordar algo el día de hoy. Y es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre es suficiente, hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos de recordar, porque si no va a ser un estorbo para venir delante del Señor. Cuando estuvimos en tiempo de COVID, ya ven que se puso de moda esas toallitas y esas limpiezas sanitarias. No sé si ustedes notaron que al final decía, borra, nunca decía el 100%, siempre decía, borra el 99.99% de las bacterias. Pero con el pecado no puede ser así. No puede ser solamente el 99.99. Y lo que Jesús ha hecho es limpiar el 100%, purificar el 100%, por lo cual podemos nosotros venir a Él con gozo, con alegría. Ahora David entonces pasa a hacer una petición todavía más asombrosa. David sabe que Dios, como juez justo, Él lleva un registro de todos los pecados que se ha cometido en contra de Él. Como Dios, juez justo, Él lleva un registro de todos los pecados. Así que le pide: Señor, borra mi récord. Borra mi récord. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados. Y por segunda vez lo menciona ahora. Y borra todas mis iniquidades. Como vimos en el versículo 3, David sabía que su pecado siempre estaba delante de él, lo cual pide: bórralo. No solamente algunos, no solamente los graves, sino borra todos. Y esta imagen de borrar implica que alguien olvida totalmente, como si alguien soplara y ya no existe más. Se quita del récord, se borra, se elimina, ya no hay jamás. Pero ¿saben qué? Solamente el Evangelio nos mostraría lo costoso de lo que David estaba pidiendo. Solamente el Evangelio nos mostraría lo inmensamente costoso que es borrar el pecado de un pecador. Miren cómo Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14 nos dice qué costó el borrar esto, qué costó esto que David estaba pidiendo. Dice, voy a leer desde el versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, está hablando de todos nosotros, y en la incircuncisión de su sangre, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Habiéndonos perdonados, ¿qué dice? Todos, no unos cuantos, todos los delitos. Pero fíjense esta parte, qué tremenda. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Eso es lo que costó borrar nuestros pecados, que el Hijo de Dios fue clavado en esa cruz. Y Él nos dio vida por eso. No unos cuantos pecados, sino
todos. Por último, David pide una cosa más. David pide una cosa más. Él está consciente de su incapacidad para agradar a Dios. Así que David pide un milagro. Pide una obra creadora en su corazón. Pide un milagro creador de Dios. Versículos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El corazón representa el ser del hombre. Así que David básicamente está pidiendo nacer de nuevo. Un cambio tan profundo que llega a todo su ser. Y lo que vemos aquí es que esto está apuntando a la obra del Espíritu Santo en el creyente, el cual cambia el corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne, en un corazón tierno que responde a Dios. Y él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quizás está aludiendo a que a Saúl se le quitó su espíritu, el Espíritu de Dios, cuando pecó. Me gustaría detenerme aquí para hablarle quizás a un grupo de personas que están con nosotros. Personas que quizás no han nacido de nuevo. Quizás tú ves tu pecado, has vivido y has tratado de cambiar y vienes a la iglesia y quieres agregar una religión y quieres ver cómo el Señor te ayuda, cómo mejoras, pero no has nacido de nuevo. No hay un nuevo corazón en ti. Yo te quiero decir, lo que tú más necesitas desesperadamente es que Dios haga una obra nueva en ti. No necesitas una religión, no necesitas cambiar de hábitos, necesitas que Cristo cambie tu corazón, te transforme de lo más profundo de tu ser. Eso es lo que necesitas. Y la buena noticia que esto que pedía David es una realidad de lo que Cristo ha logrado. Y tú puedes pedirle, ven a Cristo, el Señor, sálvame y transforma mi corazón. Así que ya hemos visto la parte de la confesión de David, sus elementos, la parte de las peticiones que hace David. Y ahora en esta última sección vamos a ver el propósito del arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? Y eso lo vemos del versículo 12 al versículo 17. Así que, ¿cuál es el punto de esto? ¿Para qué? Para que David se sintiera bien, para que David ya no sintiera remordimientos de culpa, para que David sea una mejor persona. ¿Para qué? ¿Para qué viene David ante él? Y la respuesta la da en estos versículos. Y es para poder disfrutar al Señor. Para poder disfrutar de su relación con el Señor. Y para poder vivir para su gloria. Para eso, hermanos, venimos. Versículo 12 al 17 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El
Así que venimos en arrepentimiento, un arrepentimiento continuo al Señor para volvernos a posicionar delante del Señor. Señor, oh Dios, contra ti he pecado. Yo reconozco mi pecado. Esto es mi pecado. Esto es lo que yo he hecho. Señor. Y David lo hace y lo debemos de hacer. Señor, cámbiame, transfórmame. Quiero disfrutarte. Quiero deleitarme en ti. Quiero gozarme en tu salvación. Todo aquello que estorbe, que yo me deleite en ti. Todo aquello que estorbe para que yo viva para ti. Señor, ayúdame. Cámbiame. Transfórmame. El gozo de David por salvación había ido desapareciendo. El estar encubriendo su pecado y haber rehusado a arrepentirse había menguado su gozo. Es por eso que en el versículo 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación. David ya no probaba su salvación. Él no la experimentaba. Así que David pide nuevamente: Señor, quiero experimentar este gozo de tu salvación. Quiero relacionarme contigo sin estorbos. Quiere abandonar su pecado para poder cantar con gozo de su justicia. El versículo 14 dice: líbrame de delitos de sangre. ¿Pero para qué, Señor? Quiero que me cambies. Quiero que te transformes. ¿Para qué? Oh Dios, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. David quiere alabar al Señor, quiere cantar al Señor, quiere relacionarse con el Señor. Él quiere que el Señor abra sus labios para que su boca anuncie la alabanza del Señor. Entonces, aquí podemos ver otra cosa, es que el arrepentimiento siempre nos conduce o nos debe de conducir a la alabanza. El arrepentimiento siempre nos conduce a la alabanza, no nos conduce a la condenación, nos conduce a la alabanza, porque ¿saben qué? El arrepentimiento es tan dulce para el cristiano, porque siempre nos conduce a Cristo, a la fuente de perdón, a la fuente de gozo. Nos posiciona en una postura correcta delante de Dios. Pero Él sabe que no puede hacerlo, así que depende del Señor para adorarlo. Por lo que le pide: abre mis labios para que mi adoración no sea una adoración solamente externa. No solamente sea una adoración automática, mecánica, sino que sea una adoración que venga de ti. El versículo 15 Él dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Que mi alabanza sea algo que tú produzcas, Señor. Así que en el versículo 13 no solamente dice que Él quiere disfrutar al Señor y gozarse en Él, sino que Él quiere que otros también experimenten eso. Él quiere servir al Señor anunciando a otros las misericordias del Señor. Versículo 13 dice: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero aquí hay un punto muy importante, lo que viene a continuación. Porque David sabía que nada de lo que él pudiera dar, nada de lo que él pudiera hacer sería agradable sin la correcta postura de su corazón. Y es lo que vemos en el versículo 16, salud, en el versículo 16 y 17. Nada, ningún sacrificio, ninguna obra, nada de lo que pudiera ofrecer al Señor sería agradable sin una postura correcta. Y Él dice en el versículo 16 al 17, porque tú no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Los sacrificios que se ofrecen al Señor y que son agradables al Señor son aquellos que se ofrecen con un corazón contrito, con un corazón humillado.
y no tienen ningún valor cuando se ofrecen en orgullo, con un corazón que encubre su pecado. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, porque por un lado, nosotros podemos venir cada domingo, cantar y alabar al Señor externamente. Pero por otro lado, nuestro corazón puede estar en amargura, en crítica. Podemos estar guardando rencor. Podemos estar sirviendo. Podemos estar sirviendo a otros, predicando a otros. Vuelvan al camino del Señor. Pero por otro lado, podemos estar tolerando pecado en nuestra vida. El Señor, hermanos, lo que quiere es nuestro corazón. Y es tan engañoso, por eso necesitamos, Señor, ayúdame. Yo reconozco esto, pero yo te necesito. Yo te necesito. Así que, de manera de terminar y conclusión, ¿qué aplicaciones principales podemos sacar de esto? Después de ver todo este salmo. Este salmo que fue escrito hace alrededor de 3,000 años, tiene mucho que decirnos a nosotros que estamos en Cristo el día de hoy. Así que por un lado, este salmo tiene algo que enseñarte a ti y a mí. Y lo primero que es este salmo es una advertencia sobria. Este salmo es una advertencia sobria ¿de qué? De que el pecado es engañoso. David cayó. El hombre conforme al corazón de Dios cayó. Y no solamente cayó, él pensó que podía manejarlo. Y sí, por un tiempo lo encubrió. Pero ¿saben qué? El Señor no puede ser burlado. Y tarde o temprano, por su misericordia, Él saca todo a la luz. Y si nosotros no lo sacamos, tarde o temprano, Él lo va a sacar. Y cuando el Señor lo saca, hermanos, duele. Nos quiebra, nos quebranta. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Dice eso, el que encubre sus pecados no prosperará. Yo les quiero decir el día de hoy, el pecado siempre va a traer pérdida. El pecado siempre va a traer pérdida. La Escritura es bien clara, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Y esto lo quiero traer con todo mi corazón delante de ustedes. Si alguno de ustedes está aquí encubriendo su pecado, escucha a David. Aprende de David. El pecado siempre trae consecuencias. No estoy hablando de perder tu salvación, pero sí estoy hablando de que siempre habrá pérdidas. Pérdida para ti, pérdida para tu familia, pérdida para la iglesia. Y David te está diciendo, no encubras tu pecado. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿hay algún pecado que estás encubriendo? ¿Un pecado que estés tolerando, que no has confesado a Dios? Y cuando es apropiado a otros. O eres como David, que está tratando de callar su conciencia. Quizás mientras lo haces, sin darte cuenta, estás perdiendo el gozo de tu salvación. Estás cantando y, Señor. La segunda parte de Proverbios 28 nos dice
el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, ¿qué dice? Hallará misericordia. Y eso es la gloria del Evangelio, hermanos. Aquí tienes un hombre que experimentó estas dos cosas. David experimentó ambas cosas. Él encubrió su pecado, cosechó las consecuencias, pero también él vio la misericordia que hay en el Señor. Él encontró la salvación, la compasión. Así que este salmo no solamente, como aplicación, no solamente es una advertencia sobria para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos mejores que David. Ninguno de nosotros. No solamente es una advertencia sobria, sino que también es un llamado amoroso a venir a confesar al Señor nuestros pecados. Es tanto una advertencia sobria, pero también es un llamado amoroso a venir al Señor. Y eso es lo que queremos nosotros. Y si Dios, hermanos, perdonó y restauró a David, ¿cuánto más a nosotros que estamos en Cristo? Porque todo lo que David anhelaba, todo lo que David pedía, es una realidad en Cristo que ya tenemos cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Él. Todo lo que David estaba pidiendo, haz esto en mí, en Cristo ya lo tenemos. Él ya nos perdonó, Él ya nos purificó, Él ya nos lavó, Él ya nos dio un nuevo corazón. Así que tenemos muchos más motivos que David para acercarnos con confianza al trono de la gracia, a este Dios misericordioso y compasivo, y decirle: Señor, he pecado contra ti, pero yo sé que tú me vas a restaurar. Cámbiame, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo quiero decirte, no creas la mentira del diablo, de que el Señor no te puede perdonar. No creas la mentira del diablo que te dice: no te puedes acercar a Él. Mira, volviste a fallar. ¿Cómo puedes volver a Él? ¿Con qué cara vas a volver a Él? No creas la mentira de que eres sucio y que tu pecado te define, sino ve y pon tu mirada en Cristo. Así que, hermanos, pidámosle que Él nos dé este corazón, que podamos venir a confesarle nuestros pecados, no solamente de vez en cuando, sino como un estilo de vida, para que entonces podamos experimentar todos los días la misericordia y el gozo de nuestra salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.